Hola, ¿Cómo les va? hola. Bueno, los que tienen la cámara operativa la prenden. Esperamos, son las 4 recién, así que espero 2 o 3 minutos. No mucho porque después ya me tengo que ir de viaje para allá. No, no podemos retrasar demasiado la clase. ¿Arrancaron otras materias presenciales, chicos? Abrí el micrófono porque si me Sí, decís que sí. tenemos alguna. Ah, bueno. Es como volver a empezar. Así. Salir de casa. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Es volver a la normalidad de a poco. Esperemos que aguantemos. Por lo menos que nos deje llegar hasta noviembre. Después. Profe, yo tengo una consulta. Hablé con el profe de práctica, porque yo estoy viviendo en Capital por trabajo, y inicié el expediente por el tema de la asistencia de la práctica. Sí, ¿Se lo mando cuando tenga la resolución, se lo mando a él y a usted o a él solo? se lo mandás a él, Ok, porque tenemos otros para resolver y vamos a resolver todos iguales. perfecto. ¿Te quedan pocas materias, Eliana? Sí, me quedan 4. Ok. Vamos a resolver todo de la misma manera, en líneas generales. Perfecto. Pero como están entrando de a poquito, la Sí, idea era ver qué cantidad teníamos para resolver todos de la similar forma. perfecto. Gracias. Bueno, vamos a arrancar porque aparte quiero que hagamos una actividad, así que vamos a arrancar con la unidad PowerPoint. Vamos a entrar con la unidad 2. Después vamos a ver un video, vamos a hacer una actividad y después retomamos un poco la unidad. Más que nada el video tiene que ver con las ventajas competitivas y, digamos, ventajas competitivas, perdón, qué mal que estoy. Me adelanté una clase. Con las 5 fuerzas de Porter, fuerza impulsora. eh, Así que bueno, vamos a arrancar con esto, después vamos a hacer un trabajito y después seguimos. Entonces, eh, habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Que las dos cuestiones, digamos, la estrategia, ¿sí? Toda la definición de estrategia puede ser influida, digamos, Thompson dice como factores que moldean la estrategia, pero bueno, uno lo puede decir que cuando uno está trabajando en la definición de estrategia, está trabajando en la definición de objetivos y o está eligiendo, ¿sí? El camino más que la definición de objetivos, hay factores o cuestiones que influyen en esa definición de la ruta a seguir, en esa definición de negocio. Entonces, esos factores, más allá de los intereses personales que habíamos visto, y la propia cultura organizacional, también tienen que ver con factores que eran externos a la organización y factores que eran internos a la organización. Entre lo de la unidad 2, digamos, la unidad temática que vamos a abordar esta semana,
por lo menos desde la teoría, tiene que ver con los factores externos. Y dentro de los factores externos, ¿sí? las dos dimensiones más que nada. Tanto sea este ambiente más general que ustedes ya conocen como el análisis Pestel o Pestel o Pestelé, o como, de acuerdo a la cantidad de variables que le pongan dentro del análisis, como este análisis de un ambiente industrial más próximo, más cercano a la empresa, que es en el lugar, digamos, que es en el sector industrial donde la empresa compite. Este ambiente más lejano, este macroentorno, macroambiente, ¿sí? Que está formado por todas estas variables, ¿sí? Tiene algunas características, digo, que uno las va a tener que tener en cuenta siempre y cuando sean factores o condiciones en el ambiente, tanto sea políticas, tanto sea económicas, que cobren relevancia a la hora de tomar decisiones o en el devenir propio del negocio de la organización. Digamos, si un factor es neutro, o que es irrelevante a la hora de tomar decisiones, yo no lo voy a poner en un análisis de macroambiente, porque no me genera nada, no me influye, no me va a moldear una estrategia. Y un factor, digamos, puede ser, o puede tener una influencia positiva o negativa, siempre va a depender de cómo esté la empresa o cómo esté posicionada la empresa con respecto a ese factor. No todos una legislación puede ser positiva para empresas de determinado tamaño, pero puede ser negativa para empresas de un tamaño más chico. Si mañana, no sé, hasta una pavada les digo, un intendente saca una ordenanza y hace, no sé, peatonal una arteria, ¿sí? Quizás las empresas o los negocios que estén sobre esa arteria sean más beneficiados que aquellos que están en calles paralelas. ¿Se entiende lo que le digo? Porque aunque sea una cosa mínima, miren lo que estoy diciendo, una ordenanza de una ciudad, puede tener efecto, digamos, puede ser considerada como un factor positivo o puede ser considerada como un factor negativo. Siempre va a depender, ¿sí?, de cómo esté posicionada la empresa o la organización con respecto a esa variable. Lo mismo pasa con todo el resto de los factores. Entonces, y siempre voy a tener en cuenta aquellos factores que sean relevantes o que sean importantes a la hora de tomar decisiones y que tengan pesos, ¿sí? A la hora en el devenir propio de la agenda diaria de la empresa, ¿sí? Porque si no tiene sentido considerarlo si no me va a generar ningún efecto sobre la estrategia. Entonces, digo, y el efecto sobre la estrategia va a ser positivo o negativo, va a depender siempre de cómo, lo que yo les decía, digo, también puede ser que de repente que se liberen patentes para algo puede ser beneficioso para determinadas empresas, para otras empresas más chicas quizás no sea tan beneficioso. Entonces digo, siempre va a depender de eso. Y eso va a estar siempre en el entorno general. Pero vamos a considerar aquellos que sean importantes. Digo, obviamente, digamos, la inflación, si es, digamos, la tasa de inflación, si uno la tiene que tomar como una variable, por supuesto que va a ser una variable importante. ¿Por qué? Pues una variable importante que es alta, digamos que no es que es alta, digamos, ya sé que es alta la inflación, pero que influye muchísimo en nuestras decisiones, digamos, nuestras decisiones de salario, nuestras decisiones de costo, digamos. Entonces, normalmente la tasa de inflación y la tasa de inflación proyectada, obviamente va a ser una variable económica que yo voy a tener en cuenta en la definición de la estrategia.
¿Por qué? Pues que capaz que yo estoy pensando en una estrategia de crecimiento, tengo que construir, tengo que hacer una sucursal, hacer sucursales, obviamente los costos se me van, los costos cada vez son más altos, entonces mi estrategia de construcción o lo que sea va a ser diferente, con una tasa de inflación o de otra, o quizás, qué sé yo tenga que comprar no sé, insumos que son, cuyo valor sea en dólares, y quizás me convenga comprar todo ya, si tengo el dinero, antes de esperar que una posible devaluación. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver, digamos, la valoración que uno haga de esos factores va a depender siempre de que tengan incidencia, estamos en que sean variables de peso en nuestra toma de decisiones y obviamente en nuestra definición de estrategia. ¿Se entiende lo que les digo con esto? Porque uno normalmente, los alumnos normalmente ponen todos los factores y no lo consideran desde este lado. Uno así, bueno, pongamos factor y ponen, y después no les sirven de ninguna manera después para poder definir oportunidades o poder definir amenazas. Entonces, de variables de macroambiente a mí después me va a servir para armar mi FODA, ¿se entiende? Esto es lo que respecta, digamos, a ese ambiente general. Después, obviamente, vamos a estar en un entorno mucho más cercano, ¿sí? Que es nuestro sector industrial. ¿Cómo definimos nuestro sector industrial o cómo se define una industria? ¿Ustedes qué creen que se encuentra en un sector industrial? ¿Quiénes conforman un sector? Todas las empresas de un determinado rubro, ¿sí? Que O producen, asociadas a que un producen mismo. un producto similar, ¿sí? Que satisface las mismas necesidades, ¿sí? Digamos, el sector automotriz, porque ayer voy a dar el mismo ejemplo, hay sector automotriz, sector alimentario, bebidas y bueno, en realidad alimentos y bebidas es un sector más grande, después se divide, sector textil, industria manufacturera, digamos, tienen un montón de sectores donde están todas las empresas que producen esos determinados bienes similares, conforman la totalidad de un sector. Entonces, las empresas se encuentran inmersas dentro de un determinado sector industrial. Después también puede ser un sector de servicio, digamos. Le llamamos sector industrial porque es un sector económico. Entonces, es el sector donde la empresa desenvuelve sus actividades, desenvuelve sus negocios. ¿Estamos? Ese sector en el que la empresa desenvuelve sus actividades tiene determinadas características. Entonces, conocer, ¿sí? Saber, hacer ese análisis de ese sector es totalmente relevante a la hora de poder definir hacia adelante la estrategia. ¿Por qué? Porque me va a dar las características más importantes. Ahora bien, si yo estoy trabajando, digamos, si yo soy una terminal automotriz, ¿sí? Yo soy Renault Argentina, ¿estamos? Y estoy en un sector que se llama automóviles, ¿sí? Entonces, obviamente yo conozco mi sector. Yo sé cómo se mueve, quiénes son los players, yo sé para dónde va, ¿sí? Ahora, ustedes que lo tienen que estudiar desde la academia, y sobre todo porque tienen que hacer después un trabajo en este sentido, muchas veces le va a faltar información. Eso no significa que aquellos que están trabajando en el sector no la conozcan. Es altamente probable que alguien que trabaje en el sector automotriz lo conozca
y lo conozca y sepa cómo se mueve y sepa las características más importantes que tiene el sector. Ahora, nosotros, desde la academia, digamos, cuando uno tiene que analizar un sector económico, lo puede analizar de distintas características, digamos, acá tienen un listado de características que uno intenta de alguna manera describir a partir de ellas un determinado sector. Entonces, cuando hablamos de tamaño de mercado, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, si el tamaño es grande, chico, mediano, ¿cómo sabemos que un sector es grande? ¿Cómo sabemos que un sector es pequeño? ¿Cómo sabemos que un sector es mediano? Por la facturación que tenga ese sector. Lo podemos medir en términos de facturación, Y de cantidades también. la facturación anual, ¿sí? Podemos medirlo por la contribución al Producto Bruto, ¿sí? Cuánto agrega el sector al producto, por la cantidad de, vamos a ver, de unidades que producen el año, ¿sí? Cuántos automóviles se producen en un año, y esa es la cantidad, ¿sí? Es el tamaño del mercado. Hay que tener cuidado cuando uno habla de tamaño de mercado en facturación y en unidades. Digamos, lo importante es aclarar, es un mercado que factura tantos millones de pesos anuales y produce, no sé, me voy a decirle algo, 3 millones de unidades en el año, de las cuales después veremos cuáles son automóviles, cuáles son camiones, cuáles son camionetas, ¿sí? ¿Se quiere? Pero esa es la descripción total del sector, ¿sí? Es un sector donde se compite, es altamente competitivo o no. Vamos a la automotriz, ¿es un sector competitivo o no es competitivo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Es un sector competitivo. ¿Por qué no lo sería? ¿Eh? ¿Por qué no lo sería? Mirá, por ahí sí es competitivo la automotriz, quizás un sector que quizás es poco competitivo, o no es competitivo, donde tenés pocas empresas, digamos, si vos te fijas en el punto 4, donde la industria está bastante concentrada y tenés pocos jugadores, por ahí no tenés tanta competencia. En su momento, nosotros, ahora porque hay un segmento un poco más chico, pero es muy difícil después competirle, por ejemplo, en el sector lechero a la Serenísima. Porque tiene una posición muy dominante. Profe, y por ahí está bien, no sé si va el caso, pero pensando en productores, o sea, o prestadores de servicios de productos muy masivos, o al revés, pensándolo desde la perspectiva de muchos productores, o sea, que sean tantos de que como que compiten en un mercado dado, pienso commodities o cosas así. Commodity. En términos de competitividad. Commodity, precio, olvídate, porque el commodity, si competís con commodities, el precio ni siquiera lo podés influir demasiado, claro, porque es un precio internacional. O sea, con lo pensando cual, no competís con precios. ¿Qué de producto estás pensando? Decime. ¿Cómo? ¿En qué producto estás pensando o qué servicio? Sí, no sé, pensaba en el commodity, pero no sé, alguno que tenga tantos productores que como que no se preste a competencia. Mismo esto, producción de leche, pero pensaba más en tambo o en algo por el estilo. Pero ese es el productor. El comercializador es a quien le llega, digamos, el José que tiene el tambo no le vende al supermercado, al consumidor final. Claro. Y vos fijate que es un sector, si volvemos al lechero, ¿sí? Es un sector donde el comprador tiene mucho poder de negociación.
no al comprador chiquito, no nosotros no tenemos poder de negociación, pero el que te compra al productor le fija precio. Claro, sí, por eso lo pensaba en términos de baja competencia, como decir, bueno, ya hay muchas situaciones dadas, digamos. Exacto, porque le está fijando precio. Pero vos fíjate, si vos tuvieses que describir el sector lechero, ¿sí? Y lo arrancás, digamos, un sector que probablemente no esté del todo, digamos, no esté del todo integrado porque la Serenísima no tiene tambo propio en todos casos. Quizás tenga algunos, pero no tiene todos tambos propios. Entonces, quizás está integrado parcialmente o en algunos casos, pero el que compra, el jugador más importante del mercado es el que te marca las condiciones. Sí. Y asimismo, a él, digamos, más allá de, habría que ver después cómo es la venta, ahora después cuando vemos el video que le voy a mostrar, después hay que ver cómo es la venta digamos, cómo está conformada la venta de la Serenísima, quiénes son los, digamos, porque vende a supermercados que también son grandes, cuánto es porcentaje de venta a grandes supermercados y cuánto es de porcentaje de venta a pequeños mercados, si se quedan, mercados más chicos, que ahí sí hace margen. En el supermercado, en Coto, Carrefour, Disco, Bea, la Candela Jumbo, ahí no hace margen. Porque el que le marca las reglas es el supermercado. Bien. Ahí tiene la presión competitiva. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Por eso hay que, les vuelvo a decir, y te estoy hablando desde, digamos, haciendo deducciones también, por eso digo, digamos, cuando uno está dentro de un sector o quiere conocer un sector, lo tiene que describir para ver cómo se compite adentro del sector y las características que tiene. El que está dentro del sector lo conoce. Nosotros que lo tenemos que estudiar desde la academia, tenemos que entenderlo. Entonces, obviamente, entenderlo para poder saber con qué estrategia tenemos que competir. Una cuestión importante tiene que ver, fíjense, si está, en qué línea de crecimiento está. Si el sector industrial está creciendo o no está creciendo. Muchas veces los sectores acompañan el ciclo de la economía y muchas veces van contraciclo. Digamos, cuando la economía no crece, hay algunos sectores que crecen igual. Y a veces cuando el Producto Bruto se achica o la economía cae, hay sectores que crecen igual. No crecen en cantidad, pero no, muchísimo, pero crecen de todas maneras, porque son contracíclicos muchas veces. Entonces, y también, digamos, fíjense, acá que esto era importante, que recién lo vimos, cómo está la industria, digamos, si son muchos los que están compitiendo, ponele tema autos, tiene un montón de terminales, o no tantos, o está más concentrada, como puede ser quizás la láctea, donde quizás tengas un segmento donde hay muchas chiquitas, pero tenés una gran jugadora que tiene un montón de mercado. Y hay que ver si la industria está integrada, hacia adelante o hacia atrás, hay que ver cómo se distribuye, digamos, si vos en esa industria tenés que tener canales de distribución propios, si no es necesario, digamos, son todas características que se hacen, digamos, esto es taxativo, no es enunciativo y es una manera de poder entender, ¿sí?, características propias que te van a describir un sector industrial. Fíjese que también, si volvemos a los autos, también en el sector lácteo tiene ubicación geográfica. La industria lechera está geográficamente concentrada en una parte de nuestro país, el sector automotriz también, un poco más disperso, pero en líneas generales está concentrado en una parte. Hay algunas terminales que importan automóviles, y hay unos que se producen acá, que se ensamblan acá, digamos, tienen distintas características. ¿Qué barreras hay? Si hay barreras altas, hay barreras bajas,
qué tipo, qué necesitas para entrar en ese sector, de qué manera se compite dentro del sector. ¿Sí? Se compite con precios, se compite con atributos, hay líneas de productos que se compite con precio, hay otras líneas de productos que no se compite con precio, hay distintos tipos de consumidores, bueno, todo eso describe un sector. Y a partir de ahí uno conoce a dónde se están moviendo y las características propias del sector en el que se están moviendo. ¿Sí? Yo ahora lo que quiero es que anoten esto, porque ahora vamos a ver un video. No lo voy a poner con pantalla completa, porque ayer le comía la... ahí va. Vamos. Anoten estas 3 preguntitas, porque ahora vamos a ver un video de una entrevista a Michael Porter, porque van a ver ustedes que ahora, digamos, una de las cuestiones que teníamos que hacer cuando hacíamos análisis externos, tenía que ver primero con las características de la industria, después tenemos que hacer análisis de las fuerzas, de las 5 fuerzas competitivas, de las fuerzas impulsoras también. Entonces, yo ahora les voy a poner un video de una entrevista a Michael Porter donde habla, ¿sí?, del modelo de las 5 fuerzas, y para que después en grupo 10-15 minutitos puedan discutir un poquito. Prestenle atención, habla bastante rápido Porter, está la traducción debajo, así que no se preocupen, porque el que sabe inglés probablemente habla en un inglés americano bastante entendible, con lo cual el que sabe inglés lo puede seguir bastante bien, pero si no, está obviamente la traducción. No soy tan mala como para ponerle un video en inglés, como me pasó. Me había bajado primero la descarga de que no tenía la traducción, y cuando me di cuenta casi colapsé. Tuve que bajar el otro. Vamos a empezar de vuelta acá. Video. Después ayer me pasó una cosa absurda con los chicos de Junín, porque no, lo tenía bajado en el Drive y no lo podía traer del Drive, lo tuve que descargar, toda una cosa muy extraña. Bueno. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. I'm Tom Stewart, editor and managing director of the Harvard Business Review. Our guest today is Michael Porter, professor at Harvard University and head of the Institute for Strategy and Competitiveness. He's the author of the forthcoming HBR article, The 5 Competitive Forces That Shape Strategy, a reaffirmation, update, and extension of his groundbreaking 1979 article, How Competitive Forces Shape Strategy. Mike, thanks for joining the program. To start, let's remind our viewers of what the 5 competitive forces are. Well, Tom, the basic idea of the competitive forces starts with the notion that competition is often looked at too narrowly by managers. And the 5 forces say that, yes, you're competing with your direct competitors, but you're also in a fight for profits with a broader extended set of competitors, customers who have bargaining power, suppliers who can have bargaining power, new entrants who might come in and kind of grab a piece of the action, and substitute products or services that essentially place a constraint or a cap on your profitability and growth. So the 5 forces is kind of a holistic way of looking at any industry and understanding the structural underlying drivers of profitability and competition. So I use these to think about my rival makes it difficult for me. The threat of substitutes means I can't overcharge. The threat of new entrants means I can't overcharge. Right. And the same thing with the buyers and suppliers. And there's underlying drivers of each of those forces that the model really sort of unveils, and then you can actually apply this. Every industry is different. Every industry will have a different set of economic fundamentals, but the 5 forces help you home in on, first of all, what's really causing profitability in your industry, what are the trends that are the most likely to be
significant in changing the game in the industry? Where are the constraints which if you can relax them might allow you to find a really strong competitive position? So how would you apply this analysis to an industry, airlines, for example? Well, airlines is a great industry. It's actually, you'll see in the article, you've seen in the article, that there's a chart that compares profitability of industries, and airlines, I think, has been on the bottom of that list for decades. It's among the least profitable industries known to man. And the Five Forces really allows you very quickly to understand why. I mean, let's just go around the chart. The nature of rivalry is incredibly intense, and it's almost exclusively on price. It's been very hard to differentiate, to get the customer to wait even an extra 2 or 3 minutes for another flight if they can get on the flight at a cheaper price. So there's been a very intense price competition, low barriers to entry, a constant stream of new airlines coming into the industry, despite the fact that the profitability is low. It's always puzzled me. The low barriers to entry because you can rent a plane, you don't have to buy them. You can rent a plane, you can lease a gate. It's all generic technology. You can start with one flight between 2 city pairs. You don't have to, there's no real need to have a whole network in the beginning. And yet people keep coming in. I think it's just one of those sexy industries. It's a great example of how sexiness or coolness or hotness or chicness has nothing to do with industry profitability. The underlying structure is what drives profitability. The customer is very fickle and price sensitive. Suppliers of aircraft and aircraft engines and even aircraft gates at airports now have a lot of clout. They can bargain away most of the profits. GE and Rolls-Royce and Airbus and Boeing make a lot more money than airlines. They get most of the profit. And then, of course, there's always a substitute of getting on the train or driving your car or shipping your goods by air, and that's kind of kept the constraint. And you have powerful suppliers of labor too. That's another powerful supplier. Right, exactly. There's a great case where you have unionized labor, and unlike other industries, in this industry, particularly with the pilots, the labor can literally shut you down, and there's no way around them. So it's an industry where there are spurts of what you might call mediocre profitability, punctuated by long periods of terrible profitability. So every one of the Five Forces is very strong in that industry. Yeah. And you could take another industry where the Five Forces are right. Relatively benign right. in all cases. Like soft drinks. I mean, soft drinks has been a license to mint money, and again, it's the opposite kind of analysis. When I talk with students, we kind of joke around. There's 5-star industries where all the forces are attractive, like soft drinks. There's 0-star industries where all the forces are unfavorable, like airlines. And we're always trying to understand, okay, what's the configuration of underlying economic drivers that's going to really shape the profit potential of this industry? And then armed with that insight, what do I do about it? How do I try to relax the constraint that's holding back industry profitability? How can I position myself to kind of insulate from some of the gale winds of those forces? And those implications of the Five Forces are something that this new article has developed in much more detail. You conceived this framework nearly 3 decades ago, and it has been the most extensively used both in management scholarship and management practice of any strategy framework, and I mean, it really has it changed the definition of strategy in a lot of ways. In these 3 decades, what have you learned? What have you learned about the application of these ideas in the real world of business? Well, the wonderful thing, of course, we learned is that these concepts can be applied to literally any industry. It's a product, a service, high tech, low tech, emerging economies, developed economies. Indeed, what one of the powers of the framework is it helps you avoid getting trapped or tricked by the latest trend or the latest technological sensation, and really allows you to focus on the underlying fundamentals. The internet's a good example. We got very, very confused by the internet because people saw the internet as a force as opposed to really enabling technology that might or might not impact the underlying structure of the industry. So I think one thing I've learned is the framework is very, very robust. But I've also learned that there's a lot of confusion and complexity in actually applying the framework in actual practice. And we've tried to clear as many of those areas up as we could in this new article. For example, how to think about rivalry. What's the really
how do we understand when rivalry is really positive sum, which allows companies to, many companies to do well, and when does rivalry become really zero sum, where everybody's kind of dragged down into kind of a destructive battle that you can't win? That's I can understand zero sum. I mean, if we get in a price war, the only one who wins is the consumer, which is nice if you're a consumer. But what do you mean by positive sum competition? Well, the trouble with the zero sum competition is then the consumer gets a low price, but they really get no choice. And a positive sum competition is where companies can compete on different attributes, services, features, customer support that's actually relevant to particular groups of customers. And the most really positive sum competition is where companies are really competing on different things in order to meet the needs of different segments of customers. So we're growing the pie and there's a piece for each of us. There's a piece of us. In fact, one of the things we talk about in the new article, one of the things I did in the new article that we really probably didn't have the experience to do so many years ago was really talk a lot about the implications. If this is the way competition works, what do you do about it? And one of them might be, in some industries, rather than go for market share against your rivals, you might be much better off just really expanding the pie, expanding the whole profit pool of the industry. That may be the best way for a market leader to actually improve their circumstances rather than to trigger a destructive battle with their head-to-head rival. How should a company get started using the 5 Forces framework? You're working your strategy up, you decide this really works for me. How do you begin? Well, I think industry analysis and looking at the competitive environment is, of course, probably the starting basic discipline of any strategy formulation process. If you don't know what your industry looks like, if you don't know how it's changing, if you don't know what the drivers of competition are, you might as well, strategy is going to be, marginally useful if not destructive. So we got to start with industry analysis. Figuring out what your industry is and drawing the right boundaries. And that's not always easy. It's not always easy. We've added a box in this new article which really addresses that question because I encountered so many companies that struggled with industry definition. Identifying really what the industry structure is in your particular industry. And then there's another thing that a lot of managers do. They kind of go through the industry analysis and they say, okay, this is good, this is bad, this is good, this is bad. So this is a attractive industry or an unattractive industry. But of course, the real question is, how's that industry changing? Some have taken the 5 Forces as really a static snapshot. But of course, the 5 Forces give you the tools for understanding the dynamics and where's that industry structure changing, how are buyers and suppliers and substitutes and potential entry evolving, and then what implications does that hold for your strategy? How do you position yourself to find that spot within the industry that you're where you can command a really good profit given the 5 Forces? How can you maybe reshape the nature of the industry structure? And we've got some great new examples that are very, very contemporary in this article that I think will help the manager community and the investor community really understand the application of this. Sometimes when people think about strategy, they think about a group of people, maybe from a management consulting firm or maybe on the 33rd floor of the building, whatever it is, but this sort of elite strategy priesthood that goes and does this, and they're almost divorced from the rest of the management of the company, the 99% of the other people working in the company. How can a strategy become part of the day-to-day life of a working stiff manager in a company? How do you apply this framework, this thinking? How do you use it? Well, we think that this way of looking at an industry needs to be very, very broadly understood in the organization. I mean, and the thing about it is that managers, even rank and file employees, it's intuitive. People understand. We have these customers, we have these suppliers. We're struggling with them every day. They're trying to get a better deal. We're trying to get a better deal. So intuitively, I think this is a way of helping people sort of step back from all the excruciating little details that characterize any business and say, what's really important here? And then, of course, we've learned that strategy is completely useless, again, unless the results of the strategy process, the position that you choose to occupy, the way you're going to drive your company, is well understood quite broadly. Because the number one purpose of strategy is alignment. It's really to get all the people in the organization making good choices, reinforcing each other's choices, because everybody's pursuing a common
value proposition, a common way of gaining competitive advantage. So, you know, I remember when I wrote this article, there were many people who believed that strategy documents should be locked in the safe at night and should not be made available to the rank and file. There was a concern that some competitor would find some secret. Well, we've actually learned now that it's the opposite. You know, you've got your employees got to know your strategy, your channels have to know your strategy, your suppliers have to know your strategy, And your competitors probably knew it already. well, and frankly, if you know, again, the competition is not zero sum. If every company finds a unique need that it can set out to meet, if it tries to deliver something different than its rivals, multiple rivals can be successful. And if your competitors kind of understand what you stand for and what you're committed to, maybe they'll make a different choice, rather than get dragged into these kind of mindless price wars that we see in so many industries. The 5 forces that shape strategy have been around for 30 years. They're going to be around for, well, they've been around for long. They were around long before you wrote about them. That's right. They've been around as long as business has been around. They're going to be around as long as business is around. The new article is just fabulous, and thank you so much. Thank you. Well, I'm looking forward to kind of getting another surge of feedback from the practitioners, and we'll keep learning. Thanks. Thanks, Tom. Bueno, ¿qué les pareció? Bastante más claro que lo que yo puedo explicar, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, no más de 10, 15 minutitos, son 19 ustedes, los pongo en 4 grupitos de 5 más o menos, o uno de 4 más o menos, charlan un poquito, más que nada si el modelo de las 5 fuerzas, a partir de lo que escucharon, sigue siendo lo que ustedes creían, o le pueden llegar a dar otro entendimiento, otra dimensión, independientemente más allá de lo que escucharon de Porter, sino porque también han transcurrido bastante tiempo de lo que ustedes están en cuarto año, en cuarto, hace rato que están en la facultad y quizás tengan otra perspectiva de la cuestión. ¿Por qué también es importante el análisis de la industria, que Porter también lo dice? Y nada, ¿y qué otros conceptos escucharon que dijo que son bastante importantes en ese sentido? Dijo 2 o 3 cosas que son no reveladoras para mí, pero bueno, quizás reveladoras para aquel que lo esté escuchando. Así que los dejo, son y 42, menos 10, los traigo de vuelta, ¿les parece? Así tipo 5 continuamos con la clase. Ponemos la puesta en común y retomamos después con la filmina. Hagamos nada más que 4 grupos. Bueno, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién se anima? Un poco entre todos. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció que el modelo de las 5 fuerzas lo pudieron redefinir, apreciar mejor? Igual, paréntesis le hago, yo les voy a compartir el link en la plataforma por si alguno después lo quiere volver a escuchar, porque es bastante interesante todo lo que dice. Después vamos a escuchar la clase que viene, no, en la otra, uno más cortito de 5 minutos, donde habla de estrategia, que también es muy bueno. Después les voy a compartir el link, así para el que lo quiere volver a escuchar, lo tiene. ¿Qué les pareció? ¿Quién habla? Vamos, los escucho. Sin miedo, acá estamos para aprender, no estamos para equivocarnos. No va a explotar la pantalla de la compu si nos equivocamos.
sin miedo, vamos, vamos. Yo quería decir algo que desde mi punto de vista me sorprendió porque yo como concepto lo tenía distinto, como la palabra lo dice, las 5 fuerzas competitivas, a mí me llevaba a que las empresas competían. Y en realidad lo que él dice es que se hace para beneficio de uno, pero a su vez a beneficio de la otra empresa, es decir, no competir, sino poder sacar lo mejor, diferenciarte de lo que hay en tu mercado. No desartar esa guerra, decía, de precios, ¿no? Y todo el tiempo estar compitiendo y ver quién gana más y ver quién tiene mejor posición en el mercado. Y yo la verdad es que no lo tenía así cero, como decía, competitivo así de grande. La verdad que me sorprendió y nada, obviamente que lo último fue como, para mí fue súper interesante todo lo que dijo. Bueno, yo quería decir eso como primer punto porque para mí era importante. Sí, es una visión bastante, no sé si es ingenua, porque no es ingenuo, Porter, pero sí en pensar en que todos crecen, en ese juego que no es suma cero, que es ese círculo virtuoso de que cuando la torta crece, cuando la economía crece, el mercado crece y la demanda tira, que nosotros, digamos, nunca lo logramos como país, esa sustentabilidad de crecimiento, si todo crece 1 o 2% siempre, todos los años, todo crece, todo tira. Si todo tira, no necesitas matarte con el otro, porque todos tenemos nuestro pedacito. Todos crecemos. El problema es cuando el torta se achica. Ese es el mayor problema, digamos. Que el mayor desafío que uno tiene normalmente es ir siempre en crecimiento. Digamos, eso es una... a ver, te vuelvo a decir, fíjense ustedes que él te dice qué empresa, digamos, la empresa, el líder te tiene que ayudar a crecer. Cuando da el ejemplo de la competitividad, es el líder que tiene que marcar tendencia y ayudar a crecer al resto. En ese juego más cooperativo que competitivo, porque eso no habla de suma cero, sino habla de un juego cooperativo de mercado. Entonces, uno se pone, yo lo primero que pensé, si uno que hay una empresa, digamos, primero que creció contracíclico, que es Mercado Libre. Mercado Libre, cuando la economía se nos achicó, Mercado Libre, por la característica propia del servicio, digamos, tiempo de pandemia, todo eso, la empresa creció, digamos, contracíclico, digamos, más allá de que venía creciendo, ¿sí? El tema de las ventas online se potenciaron a la gente no poder salir. Pero si uno después entra a ver la historia del Mercado Libre, yo no sé si se las voy a traer a ustedes, pero cuando ellos comienzan, en sus comienzos, Alperín, lo piensa como una plataforma para vender cosas usadas. No lo piensa como para potenciar marca. Después se da cuenta que, ¿sí?, muchas empresas la usan de plataforma, después hace la alianza con eBay. Vamos a ponernos de acuerdo en esto también. Entonces, potencia, ¿sí?, a través de una plataforma a otras. ¿Se entiende? Entonces, es una manera de, digamos, después le pone un montón de otras cosas más, digamos, es una empresa que en definitiva crece ella, pero crece producto de que todas las que están adentro de ella crecen. ¿Se entiende? Vamos, porque independientemente de pandemia o no pandemia, porque es una plataforma de venta, digamos, compite con Amazon, contra el gigante, y en Mercado Libre y en Latinoamérica es líder. Ya se apoyó con eBay, que era la plataforma por excelencia en Estados Unidos. Pero bueno, punto y aparte. ¿Por qué creen ustedes, o qué otra cosa dice interesante? Porque dice muchas cosas interesantes. ¿Qué otra cosa interesante dice? Yo Es también, algo reite, sí. profe, que había, Sí. pero ya que lo sabía, que en el video
lo dice que sirve de base para el proceso de la planificación estratégica. Claro. Nos permite saber y conocer el impacto que tenemos en la industria. Pero ya ellos ya como que lo sabíamos, el poder que tiene la empresa con los clientes, con sus competidores, con los proveedores. Sí, pero fíjense que él los deja bien en claro. Y lo deja en claro él mismo, claro. ¿O no? Que lo que te hacen las fuerzas te presionan sobre tu rentabilidad. Claro. Sobre tu rentabilidad y sobre tu crecimiento. Cuanto más fuerza te hacen, más te presionan sobre la rentabilidad de tu crecimiento. Si vos tenés competidores con mucha fuerza, si vos tenés compradores con mucha fuerza, te presionan sobre tu rentabilidad. Entonces, eso es lo que a vos te define hacia adelante, te moldea hacia adelante, cómo vos tenés que salir. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, sí. Y también habla de otro concepto que ahora lo vamos a volver acá a tomar con la filmina. Así seguimos con la clase. Después dentro de un rato me va a venir a buscar el profesor Balbi y yo voy a estar con ustedes todavía. Esto se lo voy a dejar después para ustedes, lo tienen en el videíto, digamos, en el videíto de YouTube, toda esta parte. Voy a retomar acá el concepto de fuerza impulsora que él habla, que es re importante esto. Habíamos visto, para hacer el análisis competitivo, las características de la industria, las fuerzas, el poder de las 5 fuerzas, ¿sí? El tema de las fuerzas impulsoras, que las fuerzas impulsoras son los que de alguna manera te permiten avisorar para dónde va la industria, para dónde se está moviendo, ¿sí? Que te van a predecir de alguna manera si hay algo que hace que tu industria esté cambiando, ¿sí? Para algún lado, ¿sí? No en cuanto a la estructura muchas veces, pero quizás de alguna manera, ¿sí? La semana pasada hablábamos un poco del tema de los hábitos del consumidor, digamos, las distintas maneras que la gente utiliza el producto, bueno, el tema en cómo se compra el producto, cómo se comercializa, digamos, quizás son ese tipo de cuestiones que hacen que la industria se esté reconvirtiendo, la industria esté pensando que se va para otro lado. También habíamos hablado de los autos electrónicos, de los electrónicos eléctricos, digo, quizás nosotros no seamos todavía un país que esté muy preocupado por los gases, pero el día de mañana, digamos, los países del primer mundo, los países que tienen menos problemas menos serios que los nuestros, sí están más preocupados por temas de contaminación, digo, y ya los autos a combustión ya lo están mirando con cierto recelo, y otro tipo de combustión se hace más importante, por lo tanto, los Tesla, los autos eléctricos tienen van ganando mercado, ¿sí? Entonces la industria automotriz también se recompone, se reconvierte a partir de un montón de cuestiones. Entonces, bueno, esas son las fuerzas que hacen, fuerzas impulsoras, son esos factores que van a determinar que la industria vaya para un lado, digamos, y que ese cambio sea sostenible, porque no todo movimiento termina siendo una reconversión, quizás es algo pasajero, ¿sí? Pero bueno, no todo, digamos, a mediano o largo plazo se mantiene, entonces eso hace que la industria se tenga que reconvertir, y eso se le llama las fuerzas impulsoras que modifican. Otra de las cuestiones que también te dice, te sugiere Thompson, ¿sí? Uno podría intentar hacer, es hacer mapeos estratégicos. Los mapeos estratégicos, ¿para qué sirven? Te sirven para saber con quiénes estás compitiendo, quiénes están cerca tuyo. Muchas veces uno piensa que está compitiendo con empresas con las cuales no está compitiendo, o al menos te da la perspectiva, ¿sí? De saber en qué grupo, saber con quiénes, con qué empresas rivales
vos tenés mayor o menor cercanía, para no, digamos, te va a permitir, por ejemplo, en este caso, saber en qué grupo de empresas vos estás, para saber a qué segmento de consumidor o qué segmento de cliente vos estás intentando penetrar o captarle a tus competidores. Lo importante cuando uno determina, digamos, construye un mapa estratégico, ¿sí? Lo que hay que definir son los ejes. Entonces, obviamente, en este caso, está definido por precio y por amplitud de línea de producto. No, pero vos tenés que elegir, uno tiene que elegir los ejes, quizás en otro sector, en otro sector quizás. Normalmente el precio, si vos competís con precio, el precio siempre está en alguno de los ejes, y quizás acá en este eje sea cobertura geográfica, ¿sí? Eso que quizás sea un factor importante a la hora de competir, ¿sí? Entonces, o distribución, dependerá. Entonces, depende de lo que uno determine que es relevante a la hora de armar estos globitos, si se quiere, que nos va a permitir a la empresa saber, ¿sí? Quiénes son sus rivales más directos, y en tal caso después sí, ver, digamos, cómo afectan las fuerzas a estos rivales, cuáles son las fortalezas que tendrán, digamos. Supongamos que supongamos que somos General Motors, bueno, ok, tendremos que ver, digamos, a ver, cuáles son cómo le competimos a Ford, ¿sí? Si acá competimos con mayor precio, o con mayor amplitud de línea, digamos, de distintas maneras de competir, pero dentro de este grupo, y no quizás intentar estar compitiendo, qué sé yo, con Kia por acá. ¿Estamos? Que quizás por ahí digamos, habría que ver si esto tiene correspondencia en precios. Pero bueno, esa es la idea a la hora de hacer un mapeo estratégico. Esto sí que es más difícil de hacer, es tratar de adivinar, no es adivinar, pero sí tratar de estimar o poder predecir de alguna manera los movimientos que pueda hacer tu rival. Yo ayer le decía a los chicos de Junín que la mejor manera de hacer esto es ponerse en abogado del diablo, ponerse en el lugar de la otra empresa, de tu competidor, y pensar en la manera en que ese otro te competiría a vos mismo. ¿Cómo ese otro te competiría? Desde su posición. A veces uno no cuenta con la información de su rival como para decir, bueno, cuáles son las capacidades y las habilidades que tiene tu rival, como para decir de qué manera te va a competir. Pero bueno, uno debería hacer ese ejercicio, al menos para poder intentar identificar digamos, las jugadas de los otros players en el mercado. Les vuelvo a decir, muchas veces no es tan simple, porque quizás muchas veces es más intuición que el conocimiento que uno pueda llegar a tener de todas las habilidades y fortalezas que pueda llegar a tener tu competidor. Sí, podés saber muy bien cuáles son tus debilidades y sabés por dónde te puede llegar a venir a atacar. Eso sí, pero bueno, es bastante difícil de poder determinarlo. Pero bueno, el ejercicio hay que hacerlo, hay que anticiparse la jugada del competidor. A veces no es tan fácil. Sobre todo porque muchas veces hay mucho run run y mucho murmullo, en el mercado, digo, hay mucha fake news, por decirlo de alguna manera, que se tira a propósito para confundir. Sí me quiero detener con los factores clave de éxito, porque siempre lo tomo en los finales,
y nunca le sale, o siempre le pifian, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, digo, cuando yo defino los factores críticos de éxito, o factores clave de éxito, siempre me voy a referir a aquellas variables o aquellos atributos que la empresa tiene que tener sí o sí para competir en un determinado sector y ser rentable. Si yo quiero, ayer le daba el ejemplo, ayer charlábamos un poco con los chicos de Junín, le digo, vamos a buscar un ejemplo pavo. Digo, si yo soy el único kiosco que te hay en un patio de una escuela, tengo demanda cautiva, no compito con nadie, puedo vender a los pibes, no sé, se me ocurre, agua y manzana, que me la van a tener hambre y van a comerla igual. Por lo tanto, no estoy compitiendo. Ahora, en un kiosco de un colegio, si hay competencia, ¿qué cosas debería tener yo para que los pibes me compren? Si yo sigo con manzana y los pibes, y viene otro y me pone unos conitos con papas fritas, probablemente ninguno quiere comer mis manzanas. Van a ir todos los chicos a comer la papa frita del kiosquito de al lado. Entonces, digo, ¿qué cosas? Probablemente, digo, cuando uno habla de factores claves de éxito, se refiere a esas cosas, que pueden ser características de producto, cualquier habilidad que haya que tener, canal de distribución, lo que sea, ¿sí? Que hagan que si yo no los tengo, no puedo competir, y por lo tanto no puedo tener rentabilidad, competir y ser rentable, porque una cosa es competir y perder plata, digamos, competir y no ganar, no tiene sentido. Obviamente los factores críticos de éxito varían, digamos, en una industria puede ser un factor crítico de éxito una X cosas y en otra industria otra. No siempre son las mismas, pueden variar de un momento a otro, porque va a depender de la demanda. Muchas veces, normalmente depende de la demanda, porque para que yo sea rentable tengo que vender, siempre. Entonces, vender, tener buenos costos, etcétera, etcétera. Depende del tipo de producto que tenga. Pero siempre, digamos, son aquellos factores que sí o sí una empresa tiene que tener para competir en ese sector y ser rentable. Fíjense que esto está puesto, ni siquiera yo lo había hecho, es vieja esta diapositiva, no estaba ni siquiera pensado con la entrevista de Porter que habló de las aerolíneas, que las aerolíneas tienen poca rentabilidad, lo que ganan son el resto, digamos, los que le venden motores, los que venden los aviones, digamos, la aerolínea como servicio, es una industria muy competitiva, digamos, olvídense de la nuestra, porque el mercado de lo comercial nuestro es muy chiquito, pero vos cuando vas a otro país, si alguien pudo viajar, los aeropuertos son gigantescos y vos tenés tanta disponibilidad de vuelo, que un factor clave de éxito de una aerolínea son sus rutas. Sus rutas, digamos, el sistema de ruta, quizás es el factor clave de éxito más consistente que pueda llegar a tener una línea, que son sus combinaciones, digamos, la disponibilidad de rutas y de conexiones, la hace mucho más competitiva que otra que no tenga conexiones y ruta. Entonces, hoy las aerolíneas compiten muchísimo con precio, pero bueno, les voy a decir, si vos no tenés ruta, no tenés con qué competir. Piensen ustedes que hace muchos años cuando Aerolíneas se vende, estoy hablando en la época de Carlos, cuando la primera venta de Aerolíneas a Iberia, lo primero que se le cuestiona es que él la vende con las rutas. Vende las rutas aéreas de Aerolínea que tenía un montón. Entonces, bueno, eso fue, más allá de que se le cuestionó muchísimo la venta de aerolíneas, la venta el activo más importante de la compañía eran las rutas. Y las venden. Entonces, bueno, ahí tienen, digamos, solo tienen. Las aerolíneas hoy, más allá que el mercado aerocomercial hoy está muy reducido, las aerolíneas, digamos, cuando uno, piensen ustedes cuando vos, al tener ruta,
digamos, ustedes saben que por ahí un avión cuando hace escala es como que vende 2 veces el mismo vuelo. Si yo salgo de Buenos Aires, paro en San Pablo y después voy a España, voy a Madrid, ¿sí? La aerolínea te vende Buenos Aires, te la puede vender Buenos Aires-Madrid, o te la puede vender Buenos Aires-San Pablo. Y en el San Pablo te la venden San Pablo-Madrid. Porque baja gente y sube gente, ¿estamos? Entonces, esas conexiones hacen que aumente la rentabilidad al subir pasajeros sobre una ruta. Y nada, porque después todo esto hay que hacerlo de vuelta, normalmente, muchas veces, para ir siempre evaluando, más que nada, yo les digo siempre, el análisis de un sector industrial, si es atractivo o no es atractivo, digamos, el análisis de las fuerzas, esto es constante, digamos, los sectores industriales mutan, las industrias cambian porque cambian los gustos del consumidor, digamos, uno tiene que estar atento a todo esto, y es todo muy dinámico, el mismo Porter les dice, no es un análisis estático, uno normalmente está haciendo ese tipo de análisis. ¿Por qué? Porque normalmente, más en nuestro país, los ciclos de vida de las estrategias son cortísimos, porque es muy, muy cambiante el ambiente. O sea, nosotros las estrategias nos duran, son de ciclo corto, por decirlo de alguna manera, porque más allá, olvídense de pandemia, vamos acá a pandemia porque nosotros hace 1 año y medio que estamos en incertidumbre, digamos, cuando nosotros estudiamos los tipos de incertidumbre y todo eso, bueno, estamos casi en incertidumbre total por momentos, entonces no sabemos ni lo que va a pasar mañana, no les ha sucedido en estos últimos tiempos, digamos, qué sé yo, no se sabía. Entonces digo, olvídense de esa situación de incertidumbre horrible que se vive, ahora hay un poquitito más de certeza, pero hubo un momento que hubo una incertidumbre tremenda. Bueno, digo, olvídense de esta situación que es anómala, pero en cualquier situación de cierta normalidad, en nuestro país la estrategia es corta, digamos, los planes estratégicos duran 3 años como mucho, porque, digamos, tenemos el ambiente es muy dinámico, muy volátil, entonces, bueno, es muy difícil planear. ¿Estamos, gente? ¿Dudas? No, profe. Nos vemos dentro de un rato, porque yo ya estoy yendo para Pergamino. Los voy a pasar a saludar, por más que tenga el profesor Valio, yo tengo que dar otra clase. Los voy a pasar a saludar a aquellos que van a estar en clase. Es un placer volver al aula. Me encantaría volver a dar esta teoría presencial, pero bueno, no es posible, dieron prioridad a la práctica. Pero bueno, podríamos ver el videíto en el PowerPoint de la clase con el parlante inalámbrico, que me da mucho trabajo también conectarlo a YouTube, a Bluetooth de la compu, pero bueno, todo puede fallar. Profe, ¿Qué? ya lo dijo igual, pero yo aviso que me voy a meter todos los miércoles, porque yo soy de Junín, en realidad. Pero me voy a meter en... No pasa nada, Mauro. Perfecto. No pasa nada, porque te vuelvo a decir... Pero van iguales, ¿no? Para Junín y Pergamino. Vamos iguales, sí. Vamos iguales. Exactamente igual. Es más, el único problema que vas a tener, que ya se los voy diciendo a todos, es la semana del el 15 de septiembre, que es miércoles. Sí. Que es semana de finales, que yo tengo que viajar a Pergamino a tomar final, que ese día le voy a pedir que si pueden asistir a la teoría de Junín, del lunes a las 19 horas. Bueno. Porque no voy a poder dar la clase sincrónica. Sí voy a subir el video, pero el encuentro sincrónico de los miércoles no lo voy a poder dar. Perfecto. Entonces, ese día, el martes a las 19 horas, el martes 14, asistan a la teoría de Junín. Igual cuando estemos más cerca de la clase lo recordamos, o yo se los voy a recordar, porque tengo que estar en Pergamino a las 4 de la tarde, tomando final. Bueno, profe. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, gente, nos vemos en un rato con algunos. Bueno. Chao, profe, gracias. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.